De la mañana, como acabamos de leer ahora mismo, hace minutos nada más en titulares y en este caso de Mundo UR, aunque desde 2020 parecen haberse reducido los abusos en Venezuela contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, continúan con mecanismos más selectivos, según denuncia un nuevo informe publicado ayer por la Misión Independiente para Venezuela, que se debatirá luego ante el Consejo de los Derechos Humanos. Hablan de documentar entre 2020 y 2023 al menos 9 muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género. Partiendo de ello, hemos querido nosotros contactar el día de hoy a Eduardo Trujillo, él es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Eduardo, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Román, buenos días, gusto en saludarte. A ver, ¿cómo opera? ¿Cuántos informes o actualizaciones? ¿Qué áreas se investigaron para este nuevo informe del que conocimos ayer? ¿Y qué es lo medular, por supuesto, de este informe? Sí, fíjate, ayer la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe, una cuarta actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en sus 54 periodos de sesiones en la ciudad de Ginebra, en Suiza. En esta oportunidad, por mandato del propio Consejo de Derechos Humanos, otorgado a la misión el 7 de octubre de 2022, a través de una resolución del propio Consejo, la misión ha seguido en un proceso de documentación de la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional ocurridas en Venezuela, lo que tiene evidentemente un impacto en derechos humanos de la población venezolana. En esta oportunidad, la misión analizó información de casos ocurridos entre 2020, 2021, 2022 y parte incluso hasta del 2023 de manera referencial, en donde hubo dos tópicos de análisis fundamental: el aparato estatal y sus mecanismos de represión, junto con las restricciones al espacio cívico, y yo destacaría también de la presentación que hicieron ayer, la mutación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, a lo que hoy en día se llama la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, ¿no? Esos son los dos grandes tópicos que contiene el informe, con críticas razonables al Estado venezolano sobre su actuación, en las líneas temáticas que tú acabas de mencionar en la introducción y que fueron incluidos por ellos en su nota de prensa, hablando de privaciones arbitrarias, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y también graves casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. A ver, partiendo de este informe, ¿qué sigue? Entiendo que va a ir a debate en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué se puede esperar allí en esa instancia? Bueno, fíjate, ya en el Consejo se presentó el día de ayer el informe. Recordemos que la Misión Internacional Independiente es un mecanismo de supervisión especializado que ha generado Naciones Unidas sobre derechos humanos e infracciones al derecho internacional en Venezuela. Actualmente está compuesto por 3 expertos internacionales, pero 2 expertas y un experto, para ser más concreto. La verdad es que este es un mecanismo que procura la documentación especializada de violaciones a derechos humanos en términos genéricos, que podrán ser utilizados como indicios en procedimientos de arreglo internacional, como por ejemplo puede ser el asunto Venezuela 1 en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entiendo. Pero al mismo tiempo genera un debate en el propio seno del Consejo a efectos de generar recomendaciones que deben ser cumplidas por el Estado venezolano al ser parte de la Organización de Naciones Unidas. E igualmente pone en la palestra la gravedad de la situación de derechos humanos, y en este informe de manera particular, estoy parafraseando, de ahora en adelante, habla sobre la refinación de las técnicas del Estado venezolano en la persecución de opositores o personas que se consideran como opositoras al gobierno actual, y habla de una refinación y de una mutación de la línea dura de represión hacia una línea blanda que genera un efecto inhibitorio. Sin embargo, también se destaca en el informe que el Estado tiene plena capacidad
para recobrar su línea dura de represión, lo cual puede implicar situaciones tan gravosas como las que describimos hace tan solo un par de minutos. Estamos hablando de privaciones arbitrarias a la vida, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y también el uso de la violencia sexual en el marco de la represión, lo cual es una nota relevante y por supuesto que una nota negativa sobre la actuación del Estado. Estamos conversando con Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Eduardo, habla de impacto. Hace un minuto utilizó la palabra impacto. Este informe, la publicación del informe, aún antes de ir a debate en el Consejo de Derechos Humanos, ¿en qué beneficia uno a las víctimas o a sus familiares? ¿Podría evitar que hechos que allí se describen se puedan repetir? Bueno, evidentemente que esto genera, o procura generar, así como hablé del efecto inhibitorio hace un segundo, que el Estado en el marco de su política represiva genera en personas opositoras o que pueden creerse como opositoras. La comunidad internacional pretende que estos informes generen un estado inhibitorio en Venezuela en torno a la emisión de conductas positivas o negativas que constituyen violaciones de derechos humanos. Ese es el primer elemento. Si pudiésemos hablar de otros elementos de impacto, por supuesto que esto tendría que tener un efecto en la percepción del país en cuanto a la ejecución de negocios internacionales en donde tenga algún interés el Estado, pero es que además el derecho internacional, aunque debe ser cumplido de buena fe, y ese es el consenso que hay en la comunidad internacional, lo cierto es que puede cerrarle puertas a los países en el caso de que no sea cumplido de buena fe. Y respecto de Venezuela, desde hace varios años, mecanismos de supervisión en materia de derechos humanos en el sistema interamericano y en el sistema universal han dado cuenta de la comisión de graves violaciones a derechos humanos y de la posible o de los motivos razonables para creer que en Venezuela han sido cometidos crímenes de lesa humanidad, que es el estándar de prueba que utiliza este informe de la misión. Entiendo. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Muy gentil. Eduardo Trujillo, como les decía, es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 6:44.